¿Cómo interpretar la Biblia? Lección 8. La creación. El Génesis como pilar. Parte 1. El propósito de la lección de esta semana es que todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. La lección la dividiremos en tres partes. La primera, los días de la creación. La segunda, el sábado y la creación. Y la tercera, la caída y la cruz. Frecuencia Cristiana. Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Dios creó la tierra para que fuese la morada de seres santos y felices. El Señor que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Este propósito será cumplido cuando sea renovada mediante el poder de Dios y libertada del pecado y del dolor. Entonces se convertirá en la morada eterna de los redimidos. Iniciemos con la primera parte, los días de la creación. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. La tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Había montañas, colinas y llanuras, y entre ellos ríos, lagos y lagunas. Y aquellas estaban adornadas con plantas y flores, y altos y majestuosos árboles de toda clase. El aire era puro y saludable, y la tierra parecía un noble palacio. Los ángeles se regocijaban al contemplar las maravillosas y hermosas obras de Dios. La primera semana, en la cual Dios hizo la obra de la creación en 6 días y reposó el séptimo día, fue igual a cualquier otra semana. El gran Dios, en sus 6 días de creación y en su día de reposo, midió el primer ciclo como una muestra de todas las semanas sucesivas hasta el cierre del tiempo. Estos son los orígenes de la tierra y de los cielos cuando fueron creados. Dios nos otorga las producciones de su obra al cierre de cada día literal. Cada día fue contado por Él como una generación, porque cada día generó o produjo una nueva porción de su obra. Los geólogos infieles aseguran que el mundo es mucho más antiguo de lo que el registro bíblico indica. Rechazan el testimonio de la Biblia debido a que contiene elementos que para ellos no son evidencias suficientes. Y muchos que profesan creer la historia bíblica se desconciertan porque no pueden dar razón acerca de cosas maravillosas que encuentran en la tierra, observadas desde el punto de vista de que la semana de la creación tuvo solamente 7 días literales y que el mundo actualmente no tiene sino alrededor de 6,000 años de edad. Estos, para librarse de las dificultades arrojadas en su camino por los geólogos infieles, adoptan el punto de vista de que los 6 días de la creación fueron 6 periodos vastos e indefinidos, y que el día de descanso fue otro periodo indefinido, haciendo absurdo el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Continuemos con la segunda parte, el sábado y la creación. Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El séptimo día de la semana primera Dios reposó de su obra y entonces bendijo el día de reposo y lo colocó aparte para el bien del hombre. El ciclo semanal de 7 días literales, 6 días para trabajar y el séptimo para reposar, que ha sido preservado y traído a través de la historia bíblica. La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar, porque Él es el creador y nosotros sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino, no solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda la adoración, reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia, ni debe caer nunca en el olvido. Por eso, es decir, para que esta verdad no sea borrada nunca de la mente de los hombres, instituyó Dios el sábado en el Edén, y mientras Él sea nuestro Creador,
será motivo para que lo adoremos. El sábado seguirá siendo señal conmemorativa de ello. Cuando Dios promulgó su ley en el Sinaí e introdujo el mandamiento del sábado, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Luego declaró sin ninguna duda lo que se debe hacer durante los primeros 6 días y que se debe hacer en el séptimo. Después, como razón para observar la semana de este modo, le recuerda su propio ejemplo en los primeros 7 días de tiempo. Esta razón resulta hermosa y convincente únicamente cuando comprendemos que el registro de la creación habla de días literales. Los primeros 6 días de cada semana nos fueron dados para trabajar, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. Apartó el séptimo día para que fuera un día de reposo en conmemoración de su propio descanso durante el mismo periodo, después de terminar la obra de la creación en 6 días. Finalicemos con la tercera parte, la caída y la cruz. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El Señor estaba complacido con Adán, el último y el más noble de cuantos había creado, y se propuso que fuese el habitante perfecto de un mundo perfecto. No quería, sin embargo, que el hombre viviera en soledad. Dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Como todas las demás excelentes dádivas que Dios confió a la custodia de la humanidad, el matrimonio fue pervertido por el pecado. Pero el propósito del Evangelio es restablecer su pureza y hermosura. Las nuevas de la caída del hombre se difundieron por el cielo, toda arpa cayó. Los ángeles entristecidos se sacaron las coronas de la cabeza. Todo el cielo estaba en agitación. Se celebró una consulta para saber qué debía hacerse con la pareja culpable. Los ángeles temían que extendieran la mano y comieran del árbol de la vida y llegasen a ser pecadores inmortales. Pero Dios dijo que expulsaría del huerto a los transgresores. Fueron enviados inmediatamente ángeles para impedir el paso al árbol de la vida. Satanás había estudiado y trazado su plan para que Adán y Eva desobedecieran a Dios, fueran objeto de su desaprobación y luego participasen del árbol de la vida a fin de que el pecado se inmortalizara. Después de su caída, Satanás obró en la mente de Adán y Eva y los indujo a ser desleales. Ahora bien, si la ley de Dios hubiera podido ser cambiada y alterada para servir al hombre en su condición caída, entonces Adán habría sido perdonado y mantenido en su hogar edénico. Pero el castigo de la transgresión era la muerte, y así Cristo se convirtió en el sustituto y garante del hombre. Si la ley de Dios se hubiera podido cambiar, lo habría sido para retener a Cristo en el cielo y evitar el inmenso sacrificio realizado para salvar a la humanidad caída. Y Adán perdió el Edén y fue puesto a prueba con toda su posteridad. Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. Dios creó la tierra para que fuese la morada de seres santos y felices. Este propósito será cumplido cuando esté renovada mediante el poder de Dios y libertada del pecado y del dolor. Entonces se convertirá en la morada eterna de los redimidos. El cielo es un lugar puro y santo, donde no podrá entrar nadie que no se haya refinado, espiritualizado, limpiado y purificado. Tenemos una obra para nosotros mismos y solamente seremos capaces de hacerlo mediante la fuerza de Jesús. Decidamos hoy procurar vivir cada día en santidad, en preparación para vivir en la morada eterna de los redimidos, y tener presente Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.